Hoy 9 de marzo celebramos a Santa Francisca Romana, año 1440, esposa, madre, viuda y apóstol seglar. Francisca nació en Roma en el año 1384 y cada año, el 9 de marzo, llegan cantidades de peregrinos a visitar su tumba en el templo que a ella se le ha consagrado en Roma y a visitar el convento que ella fundó allí mismo y que se llama Torre de los Espejos. Vocación contrariada. Sus padres eran sumamente ricos y muy creyentes. Quedarán después en la miseria en una guerra por defender al sumo pontífice. Y la niña creció en medio de todas las comodidades, pero muy bien instruida en la religión. Desde muy pequeñita su mayor deseo fue ser religiosa, pero los papás no aceptaron esta vocación, sino que le consiguieron un novio de una familia muy rica y con él la hicieron casar. Esposa y apóstol. Francisca, aunque amaba inmensamente a su esposo, sentía la nostalgia de no poder dedicar su vida a la oración y a la contemplación en la vida religiosa. Un día, su cuñada, llamada Vanosa, la vio llorando y le preguntó la razón de su tristeza. Francisca le contó que ella sentía una inmensa inclinación hacia la vida religiosa, pero que sus padres la habían obligado a formar un hogar. Entonces la cuñada le dijo que a ella le sucedía lo mismo y le propuso que se dedicaran a las dos vocaciones, ser unas excelentes madres de familia y a la vez dedicar todos los ratos libres a ayudar a los pobres y enfermos, como si fueran dos religiosas. Y así lo hicieron. Con el consentimiento de sus esposos, Francisca y Vanosa se dedicaron a visitar hospitales y a instruir gente ignorante y a socorrer a los pobres. La suegra quería oponerse a todo esto, pero los dos maridos, al ver que ellas en el hogar eran tan cuidadosas y tan cariñosas, les permitieron seguir esta caritativa acción. Pronto Francisca empezó a ganarse la simpatía de la gente de toda Roma por su gran caridad para los enfermos y los pobres. Ella tuvo siempre la cualidad especialísima de hacerse querer por la gente. Fue un don que le concedió el Espíritu Santo. Esposa ejemplar. En más de 30 años que Francisca vivió con su esposo, observó una conducta verdaderamente edificante. Tuvo 3 hijos a los cuales se esmeró por educar muy religiosamente. 2 de ellos murieron muy jóvenes y al tercero lo guió siempre, aún después de que él se casó, por el camino de todas las virtudes. Obediencia inmediata. A Francisca le agradaba mucho dedicarse a la oración, pero le sucedió que muchas veces, estando orando, la llamaba a su marido para que le ayudara en algún oficio, y ella suspendía inmediatamente su oración y se iba a colaborar en lo que era necesario. Hubo ocasiones en que tuvo que suspender 5 veces su oración, y lo hizo prontamente. Ella repetía: muy buena es la oración, pero la mujer casada tiene que concederle enorme importancia a sus deberes caseros. Dolores espirituales, económicos y físicos. Dios permitió que a esta santa mujer le llegaran las más desesperantes tentaciones, y a todas resistió dedicándose a la oración y a la mortificación y a las buenas lecturas, y a estar siempre muy ocupada. Su familia, que había sido sumamente rica, se vio despojada de sus bienes en una terrible guerra civil. Como su esposo era partidario y defensor del sumo pontífice, y en la guerra ganaron los enemigos del Papa, su familia fue despojada de sus fincas y palacios. Francisca tuvo que irse a vivir a una casona vieja y dedicarse a pedir limosna de puerta en puerta para ayudar a los enfermos de sus hospitales. Y además de todo esto, le llegaron muy dolorosas enfermedades que la hicieron padecer por años y años, pero jamás nadie le escuchaba una queja ni la veía triste. Ella sabía muy bien que estaba cosechando premios para el cielo. Nuera contra suegra. Su hijo se casó con una muchacha muy bonita, pero terriblemente malgeniada y criticona. Esta mujer se dedicó a atormentarle la vida a Francisca y a burlarse de todo lo que la santa hacía y decía.
Ella soportaba todo en paciencia y con gran silencio, pero de pronto la nuera cayó gravemente enferma, y entonces Francisca se dedicó a asistirla con una caridad impresionantemente exquisita. La joven se curó de la enfermedad del cuerpo y quedó curada también de la antipatía que sentía hacia su suegra. En adelante fue su gran amiga y admiradora. Milagros por montones. Francisca obtenía admirables milagros de Dios con sus oraciones. Curaba enfermos, alejaba malos espíritus, pero sobre todo conseguía poner paz entre gentes que estaban peleadas y lograba que muchos, que antes se odiaban, empezaran a amarse como buenos amigos. Por toda Roma se hablaba de los admirables efectos que esta santa mujer conseguía con sus palabras y oraciones. Muchísimas veces veía a su ángel de la guarda y dialogaba con él. Fundadora. Francisca fundó una comunidad de religiosas seglares dedicadas a atender a los más necesitados. Les puso por nombre Oblatas de María. Y su casa principal, que existe todavía en Roma, fue un edificio que se llama Torre de los Espejos. Sus religiosas vestían como señoras respetables, no tenían hábito especial. Nombró como superior a una mujer de toda su confianza, pero cuando Francisca quedó viuda, entró también ella de religiosa, y por unanimidad, las religiosas la eligieron superiora general. En la comunidad tomó por nombre Francisca Romana. Había recibido de Dios la eficacia de la palabra, y por eso acudían a ella numerosas personas para pedirle que les ayudara a solucionar los problemas de sus familias. El Espíritu Santo le concedió el don de consejo, por el cual sus palabras guiaban fácilmente a las personas a conseguir la solución de sus dificultades. Cuando llegaban las epidemias, ella misma llevaba a los enfermos al hospital, los asistía, les lavaba la ropa y la remendaba. Y como en tiempo de contagio era muy difícil conseguir confesores, ella pagaba un sueldo especial a varios sacerdotes para que se dedicaran a atender espiritualmente a los enfermos. Alturas encumbradas. Francisca ayunaba a pan y agua muchos días, dedicaba horas y horas a la oración y a la meditación, y Dios empezó a concederle éxtasis y visiones. Consultaba todas las dudas de su alma con un director espiritual, y llegó a tal grado de amabilidad en su trato, que bastaba tratar con ella una sola vez para quedar ya amigos para siempre. A las personas que sabía que hablaban mal de ella, les prodigaba mayor amabilidad. Su santa muerte. Estaba gravemente enferma, y el 9 de marzo de 1440, su rostro empezó a brillar como una luz admirable. Entonces pronunció sus últimas palabras: «El ángel del Señor me manda que le siga hacia las alturas». Luego quedó muerta, pero parecía elegantemente dormida. Tan pronto se supo la noticia de su muerte, corrió hacia el convento una inmensa multitud. Muchísimos pobres iban a demostrar su agradecimiento por los innumerables favores que les había hecho. Muchos llevaban enfermos para que les permitiera acercarlos al cadáver de la santa y así pedir la curación por su intercesión. Los historiadores dicen que toda la ciudad de Roma se movilizó para asistir a los funerales de Francisca. Fue sepultada en la iglesia parroquial, y al conocerse la noticia de que junto a su cadáver se estaban obrando milagros, aumentó mucho más la concurrencia a sus funerales. Luego su tumba se volvió tan famosa que aquel templo empezó a llamarse y se llama aún ahora la iglesia de Santa Francisca Romana. Cada 9 de marzo llegan numerosos peregrinos a pedirle a Santa Francisca unas gracias que también nos conviene mucho pedir siempre: que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a cumplir bien cada día los deberes que tenemos en nuestro hogar, y que nos consagremos con toda la generosidad posible a ayudar a los pobres y necesitados y a ser extraordinariamente amables con todos. Santa Francisca, ruégale al Dios bueno, que así sea. He aquí la descripción de una mujer admirable, que las gentes comenten sus muchas buenas obras. Proverbios 31:31. Santa Francisca Romana, ruega por nosotros.